y vamos a continuar con la siguiente Muchas conferencia. Gracias. Les presento a continuación a la doctora Amparo de la Vega, que es médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador, que hizo su formación como endocrinóloga pediatra en el Hospital Saint Vincent de Paul de París. Tiene una subespecialidad en endocrinología pediátrica. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Y Amparo nos va a comentar un tema de gran importancia, como es el de el hipotiroidismo congénito. Por favor, doctora. Ya. Buenas noches. Agradezco la invitación a participar en estas jornadas por el Día de la Mujer. Vamos a hablar de hipotiroidismo congénito. Doctora, creo que está sin el micrófono. ¿Sin el micrófono? Por favor. Estoy con el micrófono ahora. Sí, ¿Me oyen? sí, estamos escuchando, Amparito. Sí. Es Mario que no me escuchaba. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar sobre hipotiroidismo congénito. En las guías de actualización europeas de hipotiroidismo congénito publicadas en el 2021, se habla de que el hipotiroidismo congénito se define como una disfunción del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo presente al nacer y que resulta en una producción insuficiente de hormona tiroidea, deficiencia que puede ser grave o leve. El hipotiroidismo congénito puede ser causado por una función anormal de la glándula tiroides, por una función anormal del hipotálamo, de la hipófisis, pero también por una acción alterada de las hormonas tiroideas. Y vamos simplemente a hacer un breve recuento de la biosíntesis de las hormonas tiroideas, que no solamente requieren de un folículo íntegro, de una célula folicular íntegra, sino también de cumplir con una serie de pasos en los cuales interviene como sustrato el yodo, que debe ser suficiente en la sangre. Tenemos transmisores o, digamos, los que transfieren el yodo tanto en la membrana apical como en la membrana basal, como en la membrana apical, que son el NIS y la pendrina. Y tenemos también importante la actuación de la TPO, de la tiroperoxidasa, que va a actuar a nivel de todos los, digamos, en todos los niveles de la producción de hormonas tiroideas, gracias también al peróxido de hidrógeno, que es indispensable en la acción de la TPO. En todos estos niveles, como vemos aquí, tenemos la intervención de la regulación, digamos, de la TSH. La placenta permite el paso no solamente del yodo, sino también el paso de la T4, pero también permite el paso de los antitiroideos de síntesis y de los anticuerpos antitiroideos. Pero este paso de la madre al feto de la hormona tiroidea va a proteger al niño, al feto, hasta el nacimiento. Esto es importante porque en las madres hipotiroideas puede haber un problema, un efecto neurológico en las primeras semanas de desarrollo, ya que solamente a partir de la semana 18 tenemos una síntesis deficiente de hormonas tiroideas. En un trabajo que se hizo en la maternidad de Isidro Ayora, se determinó que el 25% de mujeres embarazadas eran hipotiroideas. Y entonces las hormonas tiroideas son imprescindibles para la maduración del sistema nervioso central durante el desarrollo fetal y posfetal. Interviene en la neurogénesis, en la migración neuronal, en la mielinización. Estos genes, los genes del desarrollo del cerebro, tienen la regulación por las hormonas tiroideas,
que son sensibles solamente en algunas ventanas específicas del desarrollo. La TSH hace un pico bastante elevado en los primeros 20 a 30 minutos del nacimiento y desciende rápidamente hasta normalizarse a partir del segundo día hasta el quinto día. La T4 hace un pico como reacción a la elevación de la TSH, pero como vemos aquí en la línea punteada, la TSH de los prematuros y la T4 de los prematuros es bastante más baja que la curva de los recién nacidos normales. Bueno, esto solamente para acordarnos que existen parámetros de la función tiroidea en niños de 2 a 6 semanas, por ejemplo, aquí. Luego vamos a revisar la etiología del hipotiroidismo congénito, que es más frecuente en mujeres 2 a 1 y en áreas de deficiencia de yodo. En áreas de deficiencia de yodo. Las etiologías frecuentes, las que existen, son la disgenesia y la dishormonogénesis. La disgenesia, que son alteraciones en el desarrollo embriológico de la tiroides, y las dishormonogénesis, defectos congénitos en la síntesis de las hormonas tiroideas. La más frecuente de las disgenesias es la ectopia, y como vemos aquí en estos datos, ha cambiado desde 1970 hasta la actualidad, han cambiado los porcentajes, habiendo disminuido las disgenesias e incrementado las dishormonogénesis, seguramente porque se están realizando muchos estudios genéticos en algunos países. Y como vemos aquí, hay muchos genes implicados en las alteraciones en el hipotiroidismo congénito, que nos van a dar la severidad desde un niño eutiroideo hasta un hipotiroidismo severo. Y también vamos a tener alteraciones en las características de la tiroides, como en el caso, aquí tenemos atiriosis, tenemos hipoplasias, tenemos glándulas in situ con bocio, glándulas in situ con defectos totales de la organificación o defectos parciales de la organificación. Pero todas estas alteraciones de los genes también pueden ir acompañadas de otras alteraciones, como las alteraciones neurológicas, urogenitales, o como el muy conocido síndrome de Penrod, que asocia el hipotiroidismo con una pérdida auditiva neurosensorial, porque lo que se altera es la codificación de la pendrina. También se ha hablado de los disruptores endocrinos, ya que estos pueden alterar los pasos de la biosíntesis de las hormonas tiroideas, inhibiendo la peroxidasa y actuando sobre el receptor de T4 y T3. En este trabajo de la Universidad de Columbia se determinó que la exposición prenatal a talatos disminuía el cociente intelectual a los 7 años en 6 a 7 puntos. En esta publicación de Science et Vie de abril del 2018 se habla de que la inteligencia y la salud mental de los niños al nacer está amenazada por la exposición continua a químicos que alteran las hormonas tiroideas en el cuerpo de la madre. Y siempre se habla de que si es posible o no un diagnóstico clínico. Debemos recordar siempre que los síntomas se hacen presentes, se hacen evidentes a partir del 3er mes de vida o incluso más tarde, cuando el daño cerebral es irreversible. Se han hecho muchos índices para determinar con puntuaciones el diagnóstico de hipotiroidismo, pero la recomendación de la Asociación Americana de Tiroides es que no se deben utilizar estos score para diagnóstico de hipotiroidismo. Sin embargo, tenemos que recordar que si encontramos signos, aunque inespecíficos, pero signos clínicos sugestivos de hipotiroidismo,
debemos pensar en hipotiroidismo, aunque la bioquímica al nacimiento del screening sea negativo. A ver, veamos. Sí, está bien. Y bueno, los primeros pasos en la detección precoz del hipotiroidismo congénito en 1957 ya se habló de que el tratamiento de sustitución mejoraba las manifestaciones físicas, aunque no las manifestaciones mentales de estos niños, pero en 1972 se publicó un trabajo en donde se vio que los niños tratados antes de los 3 meses de edad tenían un cociente intelectual más alto que los niños tratados pasados los 6 meses de edad. Y en 1973, en Quebec, Dussault hizo el primer cribado neonatal adoptando el método de radioinmunoensayo en papel filtro, espécimen que había sido ya utilizado en el cribado de fenilcetonuria, logrando la primera detección neonatal de hipotiroidismo congénito. Los criterios de inclusión para una enfermedad en un programa neonatal en un programa de tamizaje neonatal, como vemos, el hipotiroidismo congénito cumple con prácticamente todos los criterios que se requieren para que una enfermedad sea integrada en el tamizaje neonatal. Y una de las cosas más importantes es que tendremos niños normales si es que tenemos un tratamiento de preferencia antes del 10º día. Y bueno, para hacer el tamizaje neonatal, detección precoz, pesquisa, cribado, como quiera llamarse, se deben cumplir con una serie con un proceso prácticamente en donde tenemos no solamente la calidad de la realización o del laboratorio que realiza los exámenes, sino también la buena identificación, la cobertura evidentemente, pero la buena identificación de ese niño tamizado, una buena extracción, traslado, recepción, pero también que a ese niño tamizado se le pueda, si es que es positivo, se le pueda localizar, se pueda confirmar el diagnóstico, hacer un tratamiento, un seguimiento y control. La calidad del programa en muchos países ha tenido su importancia gracias a que ha sido centralizado en unidades especializadas. Este es un trabajo en donde se trata de hacer una auditoría y un monitoreo de un programa de screening de hipotiroidismo congénito, y en este screening vemos algunas brechas que se identifican, como por ejemplo la falta de identificación del niño, el que los tecnólogos no conocen la importancia ni qué significan los resultados de los exámenes, de que no fueron afichados o no fueron ingresados los datos en la computadora, y de que no se sabe sobre el seguimiento de estos niños diagnosticados. En el mundo se ve que solamente un 29.3% de niños nacidos en un año anualmente son tamizados de hipotiroidismo congénito. Los mayores porcentajes de tamizaje están en Europa y Norteamérica, y también vemos cómo se ve un incremento de la incidencia de estos niños nacidos vivos, porque ha disminuido, en muchos países ha disminuido el nivel de corte, como en Argentina, por ejemplo, o en Italia,
y porque también se han hecho mejoras en la medicina neonatal, mejores coberturas de tamizaje, o porque también se han adoptado procedimientos de detección especiales para recién nacidos a riesgo. Sin embargo, este cambio de la incidencia, los casos han incrementado solamente en el caso de las ectopias tiroideas, pero no en las dishormonogénesis. En cuanto a la prevalencia, esto ya es histórico. El doctor Fierro en la maternidad Isidro Ayora determinó una prevalencia de 1 sobre 311. En el programa de lucha operacional contra bocio endémico se publicó en 1 sobre 1250. El doctor Barea Terán en 1 sobre 2480. Eso sí, perdón. Bueno, esta es una publicación en la página del Ministerio de Salud sobre el programa, sobre una evaluación del programa desde el 2011 hasta el 2013. En el 2011 solo fueron tamizados por el inicio del programa en un mes 10.340 con una prevalencia de 1 sobre 3.446 hipotiroides, 3 en total, 1 sobre 3.446. Pero yo quería hacer un análisis de el porcentaje de cobertura del tamizaje en la población de niños recién nacidos, porque según las referencias del INEC, solamente el 60.77% de niños nacidos vivos han sido tamizados, y de ellos hay 113 hipotiroides congénitos, 1 sobre 3.463. En una evaluación que hicimos nosotros en el 2014, encontramos una cobertura de 74.85% y 1 sobre 2.983. En una tesis que se presentó en la Universidad de Azuay, se determinó 1 sobre 2.221, y solamente en esta tesis que se hizo en la PUSE dirigida por el doctor Procel se encontró 1 sobre 8.333. La Organización Mundial de la Salud también publica que en Ecuador existe 1 sobre 4.918 en el 2012 con una cobertura mayor al 50%. Como vemos, todos los resultados son un poco discordantes. El Ministerio de Salud, el 2 de diciembre del 2011, conmemoró los 10 años de tamizaje metabólico neonatal. Y encontramos aquí un dato interesante, porque ellos refieren que han captado 583 pacientes que fueron diagnosticados con una de las 4 patologías del screening, y en los cuales 493 se mantienen en seguimiento del Ministerio de Salud. Nosotros hemos querido analizar cuántos nacidos vivos han nacido vivos según el INEC en estos 10 años, y son alrededor de 2.600.000, lo que nos daría, con una prevalencia de 3.000, nos daría más o menos más de 800 casos de hipotiroidismo, solamente de hipotiroidismo congénito. Se hizo también este trabajo de una evaluación del desempeño del Programa Nacional de Tamizaje de enero a noviembre del 2014, y en este encontramos una prevalencia de 1 sobre 3.927 con una cobertura de 64.92, y lo que ellos recomiendan es establecer la universalidad y la obligatoriedad del tamizaje. Ahora vamos a revisar algunos
algunos elementos de las guías del consenso sobre hipotiroidismo congénito de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica y de la Sociedad Europea de Endocrinología. ¿Y por qué vamos a tomar estas guías? Porque en el 2014 se utilizaron las guías las mismas guías que se publicaron en el 2014 de la Sociedad Europea de Endocrinología para la base de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud en el Ecuador. ¿Y cuáles son las recomendaciones? En cuanto a la metodología analítica, se dice que la detección y tratamiento del hipotiroidismo congénito, el tratamiento precoz mediante cribado neonatal previene el retraso irreversible del neurodesarrollo. Que la detección de hipotiroidismo debe introducirse en todo el mundo, que la prioridad debe ser el diagnóstico de hipotiroidismo primario leve, moderado o grave, que la prueba más sensible es la TSH y que cuando los recursos financieros del país estén disponibles, recomiendan ellos la medición de FT4 o T4 total para detectar, además de la TSH, para detectar el hipotiroidismo central. Bueno, este es un algoritmo sobre el screening y los resultados. Tenemos que el análisis se realiza de la TSH, se realiza en papel de filtro en sangre total de 2 al segundo o quinto día, desde el segundo hasta el quinto día de vida. Si la TSH es menor de 10, el tamizaje es negativo y hay que comunicar a los padres. Si es que la TSH es mayor a 20, el tamizaje es positivo y esto hay que hacer un estudio de confirmación e iniciar la levotiroxina, pero si el tamizaje está entre 10 y 20 de TSH, el tamizaje sería dudoso y el Ministerio de Salud recomienda realizar una segunda determinación en papel. Yo pienso que podría ser mejor hacer de una vez una determinación en suero y determinar de una vez también la FT4. Sin embargo, seguimos este análisis y si la TSH es menor de 10, el tamizaje es negativo y hay que comunicar a los padres. Si es que la TSH es mayor de 10, el tamizaje es positivo, hay que hacer un estudio de confirmación e iniciar la levotiroxina. Pero existen categorías especiales de neonatos con riesgo de hipotiroidismo congénito, como son los bebés prematuros con bajo peso al nacer, que presentan una elevación tardía, como habíamos visto, de la TSH y que pueden escapar al cribado neonatal, en los niños con síndrome de Down, en gemelos del mismo sexo, y cuando sospechamos de hipotiroidismo a pesar de que la TSH ha sido normal en el screening. ¿Cómo haríamos esta evaluación en los niños, por ejemplo, en los niños prematuros de menos de 32 semanas o en los menores de 1.500 gramos? Se hace una prueba sérica de TSH sérica en la segunda semana. Si es que la TSH es mayor a 20, posible hipotiroidismo, hay que completar con FT4 e iniciar el tratamiento. Si es que la TSH es menor de 10, repetir en 4 semanas. Si la TSH es mayor a 20, proceder como en el primer caso. Si es que la TSH está entre 10 y 20, procesamos como si estuviéramos haciendo la TSH sérica la segunda semana y procedemos a hacer una FT4. Si la FT4 es menos de 0.8, tratamiento. Si es que la FT4 es mayor a 0.8, repetir en 2 semanas. Si es que la TSH es mayor a 10, iniciar tratamiento. Si es menor de 5, alta. Y si es que está entre 5 y 10, todavía hay la duda. Hay que hacer algunas pruebas de imagen y la decisión del tratamiento estaría entre el médico y los padres.
para prevenir cualquier futura complicación. Pero también existen los falsos negativos, ¿no es cierto? Los principales falsos negativos son los errores humanos en todo el proceso del screening o del tamizaje. Hay causas clínicas también, como las ectopias, las dishormonogénesis o el hipotiroidismo congénito central. Causas terapéuticas como una transfusión antes del examen de detección o la intoxicación por yodo, y los falsos positivos que también existen, como en la terapéutica materna del niño o materna o del niño de agentes de contraste o de yodo, en la madre enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto o como el Basedow tratado con antitiroideos de síntesis, la presencia de anticuerpos y en el hipotiroidismo transitorio verdadero del prematuro. ¿Cuáles son las recomendaciones de las guías en cuanto a imagen? El recién nacido con hipotiroidismo congénito diagnosticado debe recibir tratamiento inmediatamente antes de realizarse los estudios de imagen. Estos estudios de imagen pueden ser la ecografía, la gammagrafía con tecnesio 99 con o sin prueba de descarga de perclorato. Pero también podríamos hacer una radiografía de la rodilla para evaluar la gravedad del hipotiroidismo intrauterino. Sin embargo, hay que saber que todos los recién nacidos que tienen una TSH alta deben ser examinados cuidadosamente en busca de características dismórficas que sugieren un hipotiroidismo sindrómico, como ya hemos visto en la parte genética. En cuanto a la severidad, no solamente nos va a dar los síntomas que podemos encontrar, sino también la bioquímica, con concentraciones de T4 o libre. Vemos aquí severo menos de 0.40, moderado entre 0.40 y menos de 0.80 y leve mayor a 0.8 hasta 1.1. Y la ausencia de ambas epífisis de la rodilla. Los criterios bioquímicos para iniciar un tratamiento: un recién nacido con resultado anormal, de preferencia debe ser derivado a un centro de expertos, que el tratamiento debe ser hecho con levotiroxina y ellos recomiendan de preferencia de marca a la dosis de 10 a 15 microgramos por kilo por día. Si la TSH en papel filtro es mayor de 40, iniciar inmediatamente el tratamiento. Si es mayor de 20, prueba de confirmación de FT4 y TSH en suero y tratar. Pero también hay que iniciar tratamiento en los niños que tienen una FT4 sérica, que está por debajo de los parámetros de laboratorio para la edad, y una TSH mayor de 10. También debemos tratar si es que la TSH sérica es mayor de 20 en la prueba de confirmación, incluso si la T4 es normal. Si la TSH sérica está entre 6 y 20 con una T4 dentro del intervalo de referencia normal, pero más allá de los 21 días, y si es que la T4 es baja y la TSH es normal o baja por hipotiroidismo de tipo central. ¿Qué nos asegura el tratamiento? Un tratamiento adecuado nos asegura que el paciente con hipotiroidismo congénito tenga un desarrollo intelectual y somático adecuado. Es indispensable restablecer rápidamente los valores de hormonas tiroideas. El pronóstico a largo plazo está influido por la edad de inicio del tratamiento con LT4, por la dosis que se utilice, por el tiempo transcurrido hasta que se alcanzan los valores de hormonas tiroideas, por su mantenimiento dentro de dichos valores y por el nivel de educación de los padres en relación a hacer un buen tratamiento.
El tratamiento temprano lograría que los niños sean normales, como en este trabajo presentado en el New England, en donde se determina que los niños valorados a los 6 años de edad tienen cocientes intelectuales similares a sus hermanos y compañeros de clase. En este trabajo presentado en el Hospital Saint-Vincent de Paul de París, se habla de la importancia de la edad de inicio de tratamiento, que los resultados del cociente de intelectual global son mayores, son significativamente mayores si es que se trata antes de los 15 días que si se trata después de las 3 semanas. Las recomendaciones en cuanto al seguimiento, seguir la FT4 y la TSH sérica antes de tomar medir, digamos, antes de tomar la levotiroxina o 4 horas después. Evaluar la FT4 y la TSH según los intervalos de referencia específicos para la edad, normalizar rápidamente la TSH sérica y mantenerla, la TSH normal y la FT4 sobre el límite superior hay que mantener la dosis y para la reducción de la dosis no basarse solamente en el T4. El primer examen se hará a la primera o segunda semana, sobre todo si la dosis ha sido de alta. Las evaluaciones clínicas se harán cada 2 semanas hasta la normalización de la TSH, cada 2 meses hasta el año, cada 3 a 4 meses hasta los 3 años y periódica durante todo el crecimiento. Si es que también haremos evaluaciones mucho más cercanas si es que se sospecha de un incumplimiento o hay que cambiar las dosis. Bueno, solo valores de referencia y en cuanto a, tenemos algunas conclusiones. La detección precoz de hipotiroidismo congénito en el recién nacido, con programas de tamizaje, el inicio precoz y adecuado del tratamiento sustitutivo, de preferencia antes del día 10, con normalización de las hormonas tiroideas, el control estricto del tratamiento son decisivos para obtener score de inteligencia normales a futuro y evitar la discapacidad intelectual. Debemos asegurarnos de que todos los niños diagnosticados por tamizaje estén recibiendo tratamiento y control adecuado, de preferencia en centros especializados. Que el programa de detección debe realizar un monitoreo periódico con control de calidad en todas sus fases, y que el programa de tamizaje neonatal debe ampliar su cobertura a nivel nacional y debe cubrir tanto la red pública como privada en atención de salud y sobre todo mantener un control estricto de del programa de tamizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos igual algunas preguntas. Yo me permití resumir en una, que nos dice, cuando hay un niño sin ninguna clínica que sugiere hipotiroidismo, si de todas maneras hay que hacerle exámenes y si sí, ¿cuándo? A ver, lo ideal es hacer el tamizaje, que los niños tengan un tamizaje entre el segundo y quinto día. Síntomas no vamos a encontrar, como decía yo, o sino a partir de los 3 meses, muchas veces a partir de los 3 meses de edad, o cuando el niño viene a los 4 o 5 meses, a los 5 meses de edad y todavía no se sienta, o cuando viene al año y todavía no gatea. Entonces, no podemos esperar que el niño tenga síntomas porque no los vamos a encontrar. Y todo niño recién nacido debe tener una determinación de hormonas tiroideas. Si es que no se ha hecho el tamizaje, hay que hacer las hormonas en suero para determinar si es que este niño es hipotiroideo o no. Es necesario que todos los niños recién nacidos tengan la prueba de hormonas tiroideas al nacimiento. Muchas gracias.